Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Viernes a la tarde y aquí nos encontramos para una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Hace un par de días en mi canal de finanzas, Silvia Finanzas Inteligentes, hablé de un tema muy importante y muy actual. Antes quiero decir que para los que no saben, tengo un segundo canal, dado que trabajé muchos años en finanzas. Tengo un canal llamado Silvia Finanzas Inteligentes, donde hablo de lo que pasa hoy a nivel mundial en la economía. Y ahí hablé de un libro que se llama The Great Taking, La Gran Toma, que nos quiere advertir de un tema muy tenebroso, la verdad. Nos trata de advertir sobre el hecho de que, bueno, como lo dice el autor, habría un plan oculto para expropiarnos de nuestras propiedades, casas, autos, etcétera, etcétera. Un plan que viene desde hace decenas de años desarrollándose, que nadie habla de él, ni los medios de comunicación ni los políticos, pero todos están involucrados porque las leyes las van cambiando para que ello ocurra. Pero, ¿por qué hablo de esto aquí? Esto es muy importante, aquí hay una conexión muy importante. En el video yo cité al Papa León XIII. ¿Qué es lo que dijo el Papa León XIII? ¿Sí? Dijo, es ley natural el derecho sobre nuestras propiedades, sobre nuestra buena reputación y sobre el fruto de nuestro trabajo. Es decir, un papa de la Iglesia Católica habla del derecho natural, sobre todo el derecho a la propiedad. ¿Y de dónde trae un papa de la Iglesia Católica la idea del derecho natural? El tema es que el derecho natural es algo otorgado por Dios. Y tal como sabemos, la Iglesia Católica, el cristianismo, todos nacen del Antiguo Testamento. Jesucristo era judío, él observaba todas las leyes y los preceptos de Dios del Antiguo Testamento, por lo cual la idea de que el ser humano, por ser hijo de Dios, creado por el Creador, el Uno, tenga derechos naturales, viene de ahí, viene de la conexión con Dios. Y lo que yo veo hoy es que hay dos campañas que van paralelas. Una es la campaña para erosionar y hasta borrar el concepto de derechos humanos, y otra es la campaña que está tratando de erosionar y hasta eliminar tu fe en Dios. Si alguno de ustedes se identifica con lo que digo o se da cuenta de que hay verdad en lo que digo, que lo escriba abajo, si ustedes también lo ven. Y no es casual que las dos campañas estén funcionando paralelamente ahora, porque para poder llegar a un día en el que no se respete tu derecho natural, tienen que borrar también el concepto de Dios, porque si se borra el concepto de Dios, ya no vas a poder declarar ante un juez, no, esto es mi derecho natural otorgado por el Creador Dios, y un juez no está más arriba de Dios. Pero si nosotros permitimos que se borre ese concepto, el que hay un Padre Creador, entonces, ¿en qué vamos a apoyarnos para reclamar un derecho natural? ¿Y cómo se conecta todo esto a la porción de la Torá de este Shabbat? Bueno, enseguida lo van a entender. Primero, para aquellos que son nuevos aquí, yo entre viernes y sábado, cuando entra el Shabbat, el sábado, estudiamos aquí la porción del Antiguo Testamento que corresponde a esta fecha. Y la porción de hoy es la última del libro Levítico. Se llama Bejucotai en hebreo. Ahí lo vemos escrito Bejucotai. ¿Y qué quiere decir Bejucotai? Primero decirles que se encuentra el comienzo de esta porción, se comienza en Levítico 26:3, en hebreo Vaikra Haf Vav Gimel. Les leo solo la primera frase donde ya aparece el nombre Bejucotai en hebreo e inmediatamente se las voy a traducir. Dice así: Im bejukotai tilhu ve'et mitzvotai tishmeru va'asitem otam vanatati gashmechem be'itam venatna haaretz yebula ve'etz asade iten priv. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, si en mis leyes caminaréis o iréis y mis preceptos guardaréis y los hicisteis, les di la lluvia en su momento,
y la tierra dio su fruto y el árbol también dio su fruto. ¿Qué quiere decir esto? Primero vamos a entender, empieza diciendo in bejukotai, el nombre es bejukotai, ahí lo hemos escrito. Eso quiere decir, la letra bet al principio es en y jukotai quiere decir mis leyes. Está hablando Dios, por supuesto, le está hablando al pueblo hebreo. Y la expresión bejukotai no es con mis leyes o las leyes, es en mis leyes. ¿A qué se refiere con esa expresión? Se refiere a que no solo que las sabes, las leyes, las conoces, sino que estás en ellas. Es como que estás empapado en las leyes divinas como para hacerlas que sea lo natural para ti. Y ahí vemos también una conexión con ley natural. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios dice, si tú cumples mis leyes y mis preceptos, todo va a ir bárbaro, porque la lluvia caerá en su momento, en el momento correcto, la tierra disfrutará de esas lluvias, te dará el fruto, los árboles te darán el fruto, y luego sigue explicándote todas las bendiciones que van a ocurrir si tú vas por la vida empapado de las leyes divinas. Y luego explica qué pasará si no. Y explica cuál será el resultado de no cumplirlas. Es decir, lo que aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento es el intento de explicarle al pueblo hebreo y también a ti y a mí que existe la ley de causa y efecto. Es decir, existe una justicia, existe algo en el mundo que se llama bien y mal. Porque si no existiera, cualquiera haría lo que quisiera y no habría ninguna consecuencia. Y la Torá en sí, el Antiguo Testamento, muchos sabios rabinos dicen que se puede resumir solo en una frase toda la Torá y es Ve'ahavta lereja kamoja. ¿Qué quiere decir? Y amaste a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la esencia de toda la Torá y de lo que Dios quiere que entiendas. Porque el entender que hay que amar al prójimo como a ti mismo hace que no le hagas daño. Entonces, dado que Dios es la justicia absoluta, Él creó este mundo con leyes, tal como la física tiene leyes. Hay leyes también en la naturaleza, o sea, para que haya algún tipo de orden y no un caos total y una destrucción total, tiene que haber alguna ley que sostenga las cosas. Entonces, a nivel moral, a nivel de sociedad, a nivel de grupo, tiene que haber algo que te explica lo que está bien y lo que está mal. Y todo esto basado en amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se conecta todo esto con lo que empecé a hablar en el video, que es la ley natural, su conexión a Dios y la expropiación, el intento de expropiar? La explicación la encontramos otra vez en el libro Zohar, que es el libro más importante de la Kabbalah hebrea. La Kabbalah es un cuerpo de interpretación gigantes, son miles de años de sabiduría, de interpretación del Antiguo Testamento, sacando los secretos que están codificados en este libro, sobre todo analizándolo desde el hebreo. Es decir, no se puede decodificar si no es desde el hebreo, porque toda la sabiduría divina está codificada en hebreo y a través de sus letras también. Y la Kabbalah es la sabiduría que se ha encargado a través de miles de años de extraer toda esa maravilla que hay dentro de este texto. Y sobre esta porción de Bejucotai, la porción de este Shabbat, en el Zohar, los grandes maestros hablan de algo que yo creo que es una de las porciones más fascinantes de toda la Torá, es la porción donde aparecen Balak y Balaam. La porción se llama Balak, ya he hablado muchas veces con ustedes de ella. Hablamos del libro Números, cuando el pueblo hebreo ya iba caminando hacia la tierra prometida, en medio del desierto, y ahí pasan por un reino donde su rey, Balak, no es un hombre de bien y quiere destruirlos, quiere destruir al pueblo hebreo, y para eso él llama a un gran mago, hechicero, uno de los más grandes que había en esa época, que es Bilam. Y Bilam tenía el poder de maldecir con sus palabras y al parecer era un mago muy, muy poderoso que se sabía que él podía hacer ese tipo de cosas.
Pero escuchen muy bien lo que pasa aquí, porque aquí está la explicación de todo lo que tenemos que saber hoy nosotros sobre nuestra vida y sobre cualquier intento de hacernos algo que va contra nuestro derecho natural. Escuchen bien, cuando Balak llama a Bilam, el mago, él le dice que quiere que maldiga al pueblo hebreo. ¿Y qué pasa? Bilam dice, bueno, quédense a dormir aquí esta noche, que yo tengo que hablar con Dios. Ni más ni menos. Y ahí él utiliza el tetragrama, que ese es el nombre de Dios, el cual se mal traduce como Jehová, Yahvé, Yahweh, que no tiene nada que ver con el nombre verdadero y sobre todo se mal interpreta y hoy en día se difama, lo cual es un gravísimo pecado. No envidio a aquellos que están difamando el nombre de Dios. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿qué dice Bilam? Vamos a dormir aquí en un lugar en el medio del desierto, le dice a todos los ministros de ese rey Balak, y dice, tengo que hablar con Dios. Y él utiliza el tetragrama, porque él sabe que la ley divina viene de Dios. Pero ahora viene el gran secreto. Durante esa noche aparece Elohim, no aparece el tetragrama. Y cuando Bilam le dice lo que planean hacer, Elohim, ese nombre, le dice, pero tú no puedes hacer eso, porque ese pueblo es bendito. Y ahora les voy a explicar que aquí hay un secreto importantísimo. Primero, que lo que explica la Kabbalah es que durante la noche aparecen las fuerzas del juicio, que son fuerzas invisibles, inteligentes, que vienen a castigar a aquellos que han transgredido la justicia divina. Se les puede llamar demonios. Y el que está más arriba se le suele llamar el diablo, tiene muchos nombres, pero lo que hay que entender es que Dios, el tetragrama, es un ente de misericordia, de amor puro. Creó este mundo para nosotros, para que seamos felices y que seamos santos como Él. Como Él dijo, Kdoshim tiu ki kadosh ani. Eso quiere decir, santos seréis porque santo soy yo. Pero en el camino hay que educarnos. Somos como niños que se les ha dado un mundo, se les ha dado libre albedrío, pero tienen que aprender a usarlo con responsabilidad, ese libre albedrío, es decir, no dañando al prójimo. Entonces, para que se eduque al ser humano existe el lado del juicio, que también es un lado de la divinidad, pero es el lado que se tiene que ocupar de tener como una vara e ir corrigiendo el camino de ese ente que al final de su camino va a ser santo. Tú y yo vamos a hacer eso. Pero Dios, el tetragrama, no puede hacerlo porque es puro amor y pura misericordia. Entonces, existe el lado opuesto del juicio. Entonces, ¿qué podemos entender de todo esto? Que ni siquiera el ente superior del juicio es alguien que lo tenemos que odiar porque está haciendo un trabajo que al final de su proceso es para bien. ¿Y qué es lo que vemos aquí en esta porción de Balak y Bilam? Que a la noche el que aparece no es el tetragrama, es Elohim, porque ese es el lado del juicio. Esa palabra quiere decir fuerza con inteligencia y es la fuerza que responde como efecto de una causa. Es decir, si tú actuaste mal, esa fuerza va a responder con la misma moneda. Entonces, esa noche a Bilam, el hechicero, le aparece Elohim, no aparece el tetragrama, aparece el lado del juicio, el cual él invoca, porque él está invocando un demonio para que maldiga al pueblo hebreo. El mismo demonio, que es muy inteligente, le dice, no se puede, porque es un pueblo bendito. Quiero contarles, entre paréntesis, que últimamente estoy estudiando mucho de sacerdotes exorcistas que explican muy bien cómo funciona todo este mecanismo. Y uno de los grandes sacerdotes, que se llama el padre Chad Rieferger, él dice, el diablo y los demonios son expertos en leyes.
Sí, es así, porque ningún demonio puede tocarte si tú no has transgredido ninguna ley divina. Y leyes divinas es también no hables mal del prójimo, no codicies los bienes ajenos. Por ejemplo, cuando miras al vecino y envidias su auto o envidias que ha podido, no sé, irse de vacaciones a un lugar donde tú no puedes ir, etcétera. Eso también es transgredir. Cuando no intervienes, cuando ves una injusticia y no te pones del lado del que está siendo dañado, en hebreo hay una palabra dentro de la Torah, de las leyes, que dice lo ta'amod al dam re'eja. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, no te quedarás parado, o sea, inerte, viendo la sangre de tu prójimo. Es decir, algo malo le está siendo hecho a alguien que es tu prójimo y tú te quedas parado y no haces nada. Eso también es transgredir. Entonces, esos demonios que son el lado del juicio, ellos son expertos en ley natural y ellos saben que el que no ha transgredido no se lo puede tocar, así de fácil. ¿Y qué pasa luego en esta porción de Bilam y Balak? Que como ven que no logran hacer eso, es decir, Balak sigue insistiéndole al hechicero que los maldiga. Y entonces Dios le dice, bueno, tú párate sobre el monte mirando al pueblo hebreo y abre la boca y yo te pondré las palabras en la boca. Y cuando Bilam va a supuestamente maldecir, le salen bendiciones, porque no puede maldecirlos. Ahora, ¿qué pasa luego? Se dan cuenta ellos dos, porque son muy inteligentes, Balak y Bilam, que la forma de destruirlos es hacerlos transgredir. Entonces los hacen entrar en un pueblo y hacen que los hombres entren en un lugar donde había mujeres que los tentaban a hacer todo tipo de cosas y ahí fue donde sí pudieron dañarlos. Entonces, juntando todos los cabos desde el principio del video hasta ahora que hablé del intento de expropiación supuestamente oculto, sí, que nosotros no sabemos, pero que lo están revelando algunas personas, y de la campaña de difamación de Dios y de difamación del tetragrama, inventando palabras que ni siquiera son su nombre, intentando hablar mal del Antiguo Testamento y a su vez el intento de separarte de la fe, porque también se habla mal de Jesús, se trata de desdivinizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que están tratando de hacer es que tú transgredas, que tú quedes sin la protección divina, porque primero tú mismo estás declarando que ya no crees en Dios, estás acusando al nombre de Dios, que es uno de los pecados más tremendos del mundo. Ya en uno de los últimos videos de la porción de la Torá, les conté y les leí del Antiguo Testamento que si tú, por ejemplo, difamas al Elohim, que Elohim es el lado del juicio, por ejemplo, te pasa algo malo y tú difamas a los demonios, vas a tener que pagar ese karma también. Pero si tú difamas al tetragrama, que es Dios, no va a haber perdón. Eso es de los peores pecados que puedes cometer y vas a perder el derecho a la vida eterna y a la unión con Dios. Entonces, date cuenta del truco y la trampa que te están haciendo. Te están llevando por las narices, contándote todo tipo de historias, te están manipulando para que pierdas tu fe, para empezar. Entonces, al perder tu fe en Dios, tú te desatas de esa protección divina que te otorga el ser hijo del Creador, que te da todos los derechos naturales, que cualquier juez lo sabe. Pero si tú te declaras una y otra vez difamando a Dios y creyendo todas las palabras de esa gente que hoy trabaja para hacer esto, el único que va a ser dañado eres tú. Y para calmarlos a todos los demás de estas ideas tan feas, ¿sí? de que quizás alguien planea eliminar nuestros derechos humanos, todo aquel que sea fiel a Dios, al Padre, al Uno, al Creador, no va a pasarle nada. Pero eso depende solo de ustedes, depende de cuánto abran vuestras puertas y ventanas, entradas, como dice la Torá, cuida tus entradas, lo que ves, lo que escuchas,
porque todos esos manipuladores son muy inteligentes, saben cómo hacerlo. Entonces, cuando empiezas a escuchar a alguien que está tratando de traerte datos históricos que no sé dónde los sacan, o hablarte de forma intelectual de algo que es totalmente divino, emocional, entonces lo más inteligente es simplemente apagarlo. Eso es lo que yo creo. Y pregúntate a ti mismo, siéntelo en tu cuerpo, porque la verdad se siente en el cuerpo. Cuando tú sientes unión a Dios, ¿qué sientes? Y cuando escuchas a los difamadores que hablan mal del nombre de Dios, que hablan mal del Antiguo Testamento, hablan mal de Jesús, ¿qué sientes en el cuerpo? Deja que eso te diga cuál es la verdad. Y por último, de nuevo, los únicos que van a sufrir son aquellos que no sean fieles a Dios. Entonces, mi querida audiencia de comunidad, me encantaría que me escriban abajo lo que piensan de todo lo que he hablado hoy. Luego, por último, antes de despedirme, mañana en mi comunidad privada, comunidadsilvia.com, es un sitio donde doy transmisiones en vivo e en directo con libertad de expresión, hablando de todo lo que pasa en el mundo, también hablando de finanzas, que es el segundo tema del que hablo en mi canal Silvia Finanzas Inteligentes. Mañana voy a traer un experto muy importante sobre el tema de tokenización de bienes, que ese sería el sistema a través del cual querrían expropiar a la gente. Entonces, tenemos que entender ese tema bien y con profundidad, porque el que lo entienda bien va a estar un paso adelante y va a poder también protegerse y hasta manejarse bien dentro de eso. Entonces, por un lado, lo más importante es unión al creador, al uno, y segundo, informarse de lo que pasa en el mundo de verdad, porque así es como vamos a poder surfear esta situación y hasta mejorar nuestra vida. Entonces, los invito a ver esa conferencia, es el día domingo 2 de junio, a las 4 de la tarde hora argentina, 9 de la noche hora Madrid. El que no puede estar en la transmisión en vivo lo puede ver grabado, se les envía a todos la grabación. Les dejo abajo el enlace para unirse, para obtener una entrada o hacerse miembros de mi comunidad. Entonces, por ahora los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.